Buenas noches, Fermín, y gracias por estar en este espacio paraterrestre. Fue precisamente en octubre 7 del año pasado, 2019, bastante reciente dentro de lo considerable, que Jim Wise hace referencia a la investigación de René Rodríguez e incluso se hace mención sobre profesionales de Israel y Estados Unidos acerca del hallazgo de las piedras de Padre Nazario. Encabezado de la siguiente manera, dice que del bulo al encuentro, cómo artefactos puertorriqueños pueden reescribir la historia. ¿Qué te parece, Fermín? ¿Tenemos algo documentado que nos dé un indicio de que alguna tribu de Israel haya viajado a Puerto Rico? Sí, además conozco bastante bien la temática esta de la colección de las piedras del Padre Nazario, ¿no? En la Universidad de Puerto Rico. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Una vez que se diseminan a lo largo de la historia las diferentes tribus de Israel, pues se marchan, ¿no? Del espacio donde se encontraban y unos van, dicen que para África, otras llegan a determinados lugares de Europa y, bueno, ¿por qué no? Si barcos existían ya, porque no llegó a construir un gran barco para meter esas especies de animales, como nos cuenta la Biblia, y en efecto barcos había, pues posiblemente también porque no van a poder llegar de alguna manera algunas de estas personas que conformaban la tribu a estos lugares, ¿no? Porque según la teoría del Padre Nazario, que creo que era párroco de un pueblo que se llamaba Guayamilla o Guayanilla, algo así creo que era, ¿no? Era por 1800 y algo, ya muy a finales del siglo XIX, antes de la llegada del almirante Cristóbal Colón a Puerto Rico, allá por 1493, ya alguien había llegado a la isla a través del Océano Atlántico, enseñándole precisamente a los indios taínos a cómo escribir en piedras el alfabeto de las 10 tribus perdidas de Israel. Y el Padre Nazario descubrió un total de 800 piedras en ese espacio, en ese lugar, ¿no? Las cuales pues tienen marcas geométricas, como si fuesen líneas, ¿no? Ángulos, círculos y palabras inclusive hebreas, ¿no? Y el Padre Nazario, bueno, pues llegó a plantear inclusive entonces que las piedras tenían que ver con las tribus perdidas de Israel, ya que él entendía que esas marcas, pues de alguna manera eran palabras, ¿no? Palabras hebreas, y por lo tanto, si eran palabras hebreas según su conocimiento y según su entendimiento, pues eso derivaba de que realmente, posiblemente, alguna de estas tribus perdidas, algunos de estos miembros, pudiesen llegar o haber llegado a estos lugares, ¿no? Y para ese entonces, bueno, pues muchas personas no le creyeron, incluso creo que lo acusaron de ser un falsificador y que él mismo había preparado esas piedras, etcétera, y luego que por años de desprestigiar de alguna manera su nombre y su figura, bueno, pues un cierto escritor, creo que era un tal Aurelio, no me acuerdo bien del apellido, por sus escritos relacionados con las piedras del Padre Nazario, pues hoy se recoge en el mundo entero este extraordinario hallazgo como algo importantísimo, ¿no? Y se reivindica de alguna manera también el nombre de este personaje, porque de alguna manera se intentó destruir y decir que realmente era alguien que estaba engañando, ¿no? a la gente, haciendo creer que realmente estas piedras pertenecían a las tribus de Israel, cuando a lo mejor pues no lo eran, ¿no? Y las acusaciones de alguna manera en su contra pues carecían de evidencia científica, e impulsaron de alguna manera también al arqueólogo Rodríguez, creo que se llamaba, a dedicar sobre 7 años de investigación sobre la temática, bueno, pues para encontrar realmente qué relación podría existir, ¿no? Para comprobar la autenticidad de estas piedras. Conozco bien es un poquito esa temática, voy a hablar de ello, pero bueno, si están ahí y esas palabras hebreas también están, existe la posibilidad de que realmente esas tribus de Israel pudiesen llegar allí, aunque para otras personas también, y tienen todo su derecho a pensar, puedan ser falsificadas y puedan ser creadas por judíos que vivían en América para de alguna manera determinar que el judaísmo ya estuvo presente en ese territorio siglos atrás, ¿no? Y una evidencia de ello podían ser precisamente estas piedras que para algunos suenan a ser una falsificación, pero para otros suenan a ser como algo realmente serio y algo que merece ser tenido en cuenta, porque no deja de ser algo
relacionado con toda esta realidad que estamos contando, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo que sé, pues la Virgen del Tepeyac, por ejemplo, ahí en México, ¿no? Pues hay quien cree que realmente esa aparición es así y que existió, y hay quien piensa pues que no, que fue todo un montaje de los españoles para adoctrinar a la gente que allí habitaba y que hicieron aparecer esas visiones en todos lados, ¿no? O los famosos también sellos del Sacromonte, ¿no? Relacionándolo con el mundo del Islam aquí en Granada, en España, los famosos plomos del Sacromonte. Pero sin duda alguna la imagen de esas piedras siguen ahí, y el Padre Nazario tiene su caché, tiene su importancia dentro de la Universidad de Puerto Rico, pues gracias a defender de alguna manera a estos elementos como algo realmente histórico, y como algo que en ningún momento fue manipulado por él, sino que se las encontró como otras personas caminando por el campo. En un momento determinado te puedes encontrar una tégula romana, o te puedes encontrar algo que guarde relación con lo que fueron la cultura sumeria, ¿no? Y se han encontrado pues estelas y determinados elementos que guardan relación con todo esto, o temas relacionados con la estrella de David de siglos anteriores, etcétera, etcétera, o barcos vikingos, como se han encontrado hace poco. Pues ¿por qué no también se pueden encontrar elementos que guarden relación con esas tribus perdidas de Israel? ¿Qué credibilidad tiene este tipo de hallazgo, Fermín? Tú como historiador, ¿las has visto? Hombre, yo personalmente no las he visto, pero no tengo el por qué tener que desacreditar que el Padre Nazario pues diga que son piedras que realmente tienen que guardar una relación con el mundo del judaísmo. Y si me creo que bueno, pues el sepulcro, de un ejemplo, ¿no? de Jesús, que está en Israel, y que gente de Europa y de América van a visitarlo, o el Sinaí, el monte Sinaí, o el Gólgota, etcétera, etcétera, por la relación que tiene con los escritos cristianos, o el monte Tabor, o otros montes como el monte Garizim en Israel, que guardan relación con el judaísmo, o el de Moisés, etcétera. Pues ¿por qué no me voy a poder creer que estas civilizaciones y estas culturas, que también tenían su poderío económico y también tenían su fortaleza a nivel armamentístico y a nivel de barcos que podían cruzar perfectamente los océanos, pues pudiesen llegar de alguna manera hasta estos lugares? Ya hemos dicho que los vikingos llegaron a América antes que los españoles. Hemos dicho que incluso los chinos o gente de Asia también llegó, porque hay rasgos de estos países en Centroamérica, ¿no? En las personas que habitan ahí en Colombia o en Ecuador, en Bolivia o Ecuador, etcétera. Y esto significa que si llegaron esta gente, porque no van a poder haber llegado también estas tribus perdidas, ¿no? de Israel en un momento determinado a estos lugares. Pues ¿por qué no? Yo personalmente le doy credibilidad. No digo que no sean ciertas, le doy credibilidad. Y máxime cuando viene de alguien que realmente no es judío, ¿no? El Padre Nazario como tal no es un rabino, no es alguien que tenga una potencia desde el punto de vista espiritual dirigida hacia el judaísmo, sino que es alguien que tiene que ver más con el mundo del cristianismo católico, ¿no? Y no tanto del judaísmo. Por lo tanto, cualquier sacerdote católico en su día, en fechas de 1800 y pico, pues también se la estaba jugando, ¿no? Y lógicamente ahí el potencial de la Iglesia Católica en Puerto Rico, en la época que estamos diciendo, finales del 19, precisamente considera que lo que el Padre Nazario estaba vituperando y estaba haciendo ver a la gente como algo que realmente se había encontrado, y que esa línea podía ir por ahí, poco menos que algo herético, ¿no? Para la Iglesia Católica, y como tal pues intenta callar la boca del Padre Nazario, porque le está dando alas y le está dando una cierta credibilidad al judaísmo como tal, cuando históricamente la Iglesia Católica lo había perseguido a través de la Inquisición, ¿no? Entonces, el silenciar al Padre Nazario viene dado por estos derroteros, porque el poder fáctico de la Iglesia Católica en Puerto Rico no le interesaba que el mundo del judaísmo pudiese encontrar un espacio donde poder crecer gracias a estas piedras, pudiéndolas precisamente llevar hacia esa línea de las tribus de Israel. Era algo herético, era algo considerado maldito por parte de esta institución, y como tal el Padre Nazario pues había que desprestigiarle y había que
tratarle poco menos que de hereje, ¿no? Como un hereje perseguido por la Inquisición, en este caso por la institución eclesiástica, ya que en esa época ya la Inquisición había desaparecido, pero no en vano esa es la línea que se siguió con el padre Nazario. Y en esa misma línea, a raíz de lo que se está haciendo con este hallazgo, Fermín, ¿teníamos que hacer una revisión histórica? ¿Hay que remodelar el sistema educativo? Claro que sí, por supuesto, sobre todo porque lo que te acabo de decir, sobre todo esto último, en cuanto al tema de cómo un poder fáctico determinado, como puede ser la Iglesia Católica, pone en entredicho al padre Nazario, porque lo que él descubre huele a una religión contraria al cristianismo, históricamente hablando, como es el judaísmo, y eso no lo puede admitir el clero católico de Puerto Rico, y como tal, pues lo que te dije antes, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Es considerado un hereje, en definitiva, y como tal, lo que se hacía con los herejes era humillarlo, era desprestigiarlo, y era poco menos que quitarle, ¿no?, digamos, el traje que suelen llevar los sacerdotes de la época, en función de que no era merecedor del mismo, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que el documento, claro que tiene mucho de veraz, como tantas y tantas cosas que se han ocultado y que no interesan que se saquen a la luz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que las piedras del padre Nazario tienen desde mi punto de vista, mi aprobación, y entiendo perfectamente que también él sufriera esa persecución y sufriese ese tipo digamos, desprecio, ¿no?, por parte de sus propios hermanos de religión, de hábito, por esa razón que estamos indicando, ¿no? Y además yo creo que, bueno, no sé, la historia de Puerto Rico no la conozco muy profundamente, ¿no? Pero entiendo que puestos a comparar como un hecho histórico importante, muy pocos asuntos en la historia de Puerto Rico, desde mi punto de vista, creo que han acaparado tanta y tanta atención como lo es el hallazgo a finales del siglo XIX de esta colección de figurillas, ¿no?, por parte de este personaje, de este padre Nazario, y según un testimonio además recogido por algunos personajes, parece ser que fue llamado, ¿no?, por una anciana que estaba moribunda a su lecho de muerte, para dejarle precisamente saber el lugar donde estaba enterrada la biblioteca de los indios. El padre Nazario, quien en ese momento era párroco de esa iglesia Inmaculada Concepción de Guayanilla, pues precisamente siguió las indicaciones que le diera su informante, llegando a un espacio cubierto con una especie de laja de piedra, bajo el cual, bueno, pues accedió a una cavidad donde precisamente yacían alrededor de unas 700 o 800 piedras antropomorfas, como hay muchas por ahí, por todas partes del mundo, con inscripciones que aparentaban representar, pues, un sistema de escritura, por lo que este hombre, el padre Nazario, pues las denominó pues eso, piedras relacionadas con el mundo del judaísmo, sobre todo porque entendía que el hebreo estaba perfectamente bien identificado en las mismas, ¿no? Y el padre Nazario creo que llegó a argumentar, algunos libros que he leído sobre la temática, que esas inscripciones presentes en las figurillas pues correspondían a escrituras hebreo-caldaicas, es decir, de hebreos, además de las antiguas, ¿no? Es decir, de posiblemente en los momentos en que esas tribus de Israel merodeaban por ese territorio como tal. Y esto lo llevó precisamente a proponer que esas piedras pues guardaban relación con esas 10 tribus perdidas de ese territorio que hemos mentado, y que por tanto eran reflejo de la existencia de contactos bastante significativos, desde mi punto de vista, entre los indígenas de la isla y los habitantes del Oriente Medio, ¿no?, de Israel. Y según se recoge precisamente en una entrevista realizada por algunos personajes a este personaje, al padre Nazario, allá por 1900 o 1900 y pico, el párroco precisamente planteaba eso, ¿no? Planteaba que la explicación que daba acerca de que la escritura de nuestros indios, como él decía, ¿no?, era el caldaico hebreo. Fue como sigue él, Salamazar, rey de Babilonia, llevó a la Mesopotamia cautiva 10 tribus de Israel cuando atacó a la Judea, y de esas 10 tribus pues muchos hebreos se corrieron al norte de Asia. En ese lugar se dividieron en 2 ramas, una que se dirigió a la Siberia y pasó a Norteamérica, y otra que pasó al estrecho de Bering, y su emigración pues
pobló a México, corriéndose incluso parte de la América del Sur y una rama a Puerto Rico. Bueno, pues todo esto que él así lo creía, pues dice que toda esa relación de esas piedras podía perfectamente estar enlazada con una de esas tribus que posiblemente pues llegase a esos territorios. Yo personalmente apruebo al padre Nazario antes que a los que realmente le perseguían por decir ese tipo de historias, ¿no? Porque además, cuando uno es capaz de tener esa valentía a sabiendas de que eres un sacerdote católico y que llevas una comunidad como la que él representaba, pues tiene más credibilidad para mí lo que este hombre decía que lo que la Iglesia como institución potente quería dinamitar de él, ¿no? Entonces, mi aprobación la tiene y mi apuesta, y creo que se debería de indagar y de levantar mucho más la figura de este personaje, porque sin duda alguna no tiene desperdicio y son a veces ese tipo de elementos que configuran, ¿no? La historia de determinados elementos que configuran la religión judía, y él como cristiano pues entendió que eso era hebreo y no estaba yendo en contra de su religión ni en contra de nada, simplemente que apostó por la verdad y por lo que él entendía. Pero como olía a tufillo de judaísmo, pues eso, como dije anteriormente, para el clero era algo herético y algo que había que dinamitar y no dejar que proliferase. De ahí el freno. Y vaya freno. Amigos, gracias una vez más por sintonizarnos, Fermín. Ha sido un placer tenerte aquí en el canal de Paraterrestre. Entiendo que es un manjar exquisito lo que se ha vertido y se ha entregado a través de este canal en la noche de hoy. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto? De la historia prohibida y la historia oficial. Lo que se dice y lo que no se dice. Fermín Mayorga, historiador, catedrático, académico, reconocido internacionalmente. Y nosotros pues ha sido un placer acompañarles en esta entrevista. Por aquí se despide un servidor, Carlos Xavier Delgado, y será hasta una próxima. Hasta luego.